doctor Amir Gómez León Mandujano, y el día de hoy hablaremos acerca de conceptos básicos de la electrocardiografía clínica. Sé que a veces el electrocardiograma parece algo difícil, pero aquí lo haremos sencillo. ¿Están listos para empezar? Bienvenidos, empecemos. Toda historia tenía un principio y la electrocardiografía empezó así. A este sujeto le están realizando uno de los primeros electrocardiogramas de la historia. Sí, efectivamente, está conectado a uno de los primeros electrocardiógrafos de Eindhoven. En la siguiente imagen veremos en qué consistía y cómo eran los trazos que se obtenían. Les presento a William Einthoven. Él es el padre de la electrocardiografía y se hizo merecedor del Premio Nobel de Medicina en 1924. Gracias a sus primeros estudios tenemos en este momento los electrocardiógrafos modernos. Como lo platicábamos hace un momento, esta es una de las primeras imágenes que se obtienen de sujetos voluntarios que se están sometiendo a registros electrocardiográficos. El sujeto metía las manos en unos recipientes llenos de una solución salina de concentración importante, y este era uno de los electrocardiógrafos que se utilizaban para obtener estos trazos. Este es uno de los primeros trazos electrocardiográficos que se obtuvieron con el electrocardiógrafo de Wilhelm Einthoven. Aquí podemos observar las ondas características, la onda P, la Q, la R, la S y la T. Observen ustedes que para tomar estos registros, las extremidades de los voluntarios tenían que estar inmersas en una solución salina para que de ahí se pudiera obtener el trazo electrocardiográfico con estos equipos que eran monstruosamente grandes. En esta imagen podemos observar la evolución que ha tenido el electrocardiograma a través del tiempo. Esta es una fotografía de uno de los primeros trazos realizados por Einthoven con su electrocardiógrafo, y observamos ahora lo que podemos realizar con los equipos modernos, la complejidad del análisis que podemos realizar de un electrocardiograma y evidentemente lo que traduce cada onda, cada segmento, cada intervalo. Esto vamos a identificarlo en las siguientes diapositivas para que podamos entender perfectamente bien qué significa cada parte del electrocardiograma y cómo lo vamos a estudiar. Para lograr una adecuada interpretación electrocardiográfica es importante seguir un método. Esto es fundamental. No podemos intentar hacer un diagnóstico por lo que vemos y por la imagen a la que se parece. Necesitamos tener un método y este método seguirlo categóricamente para poder adquirir los conocimientos básicos que nos permitan una adecuada interpretación electrocardiográfica. En este momento vamos a comenzar con esta serie de pasos: técnica, ritmo, frecuencia, el eje de QRS, los intervalos, los segmentos y las ondas por separado, P, QRS, T y U. Cada uno de estos puntos los voy a desglosar para que podamos entender cuál es esta secuencia y cuál es este método lógico de interpretación electrocardiográfica. Empecemos. Aspectos técnicos de la interpretación de un electrocardiograma. Antes de empezar la interpretación del electrocardiograma, tenemos que cuidar algunas condiciones técnicas que nos permitan saber si realmente vamos a invertir bien el tiempo interpretando un electrocardiograma. Como no todos los electrocardiogramas los obtenemos nosotros, tenemos que cerciorarnos de que las condiciones técnicas son o fueron apropiadas al momento de tomarlo. La primera condición es que el electrocardiograma sea del paciente que yo requiero. Si nosotros obtuvimos ese electrocardiograma, estamos seguros que se trata de ese paciente. Si alguien más lo realizó, es importante asegurarnos de que es la persona de la cual queremos hacer la interpretación del estudio. Lo segundo es la colocación adecuada de los electrodos. Para esto tenemos que identificar el complejo QRS negativo en ABR, esto de acuerdo a las condiciones en las que se colocan los electrodos exploradores y las derivaciones. Esto observamos en un corazón que se encuentra a la izquierda, siempre tendremos el complejo QRS negativo en ABR. Lo tercero es el voltaje al cual se inscribe el electrocardiograma. Como regla general,
1 centímetro es igual a 1 milivolt. Y por último, la velocidad a la que corre el papel durante el registro electrocardiográfico. De manera consensada y a nivel mundial, la velocidad debe ser 25 milímetros sobre segundo. Como ven ustedes, estas 4 condiciones técnicas debemos de supervisarlas, debemos de observarlas antes de empezar el proceso ya específico del análisis o la interpretación del electrocardiograma. Haré hincapié en encontrar o en buscar intencionadamente el complejo y la onda P negativos en ABR. El corazón está del lado izquierdo. Si el registro se está tomando del lado derecho, es totalmente esperable que este complejo sea negativo, porque el vector se aleja del electrodo explorador. Cuando no es negativa en ABR, podemos tener como principal causa que los cables se hayan colocado de manera errónea, que se haya invertido el brazo derecho con el izquierdo y viceversa. En algunas ocasiones puede existir activación caudocefálica auricular y en esos casos podríamos observar la onda P positiva en ABR. Existe también la posibilidad de que el paciente tenga verdadera dextrocardia. Si eso sucede, es importante consignarlo e invertir las derivaciones para tomarle el electrocardiograma a ese paciente poco frecuente con dextrocardia. El voltaje estándar al cual se realiza el registro electrocardiográfico es 1 centímetro igual a 1 milivolt. Esto quiere decir que 10 milímetros, 10 cuadritos pequeños, están calibrados a 1 milivolt. Esto nos indica que cada cuadro pequeño corresponde a 0.1 milivolt. Esto nos permite medir en voltaje lo que sucede con las ondas o con el complejo QRS. Esto se inscribe generalmente de forma automática en el papel y tenemos que buscar ya sea la inscripción que nos diga 1 centímetro es igual a 1 milivolt o buscar la inscripción gráfica en donde 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, van a corresponder a 1 milivolt. La velocidad estándar a la que corre el papel para obtener el trazo electrocardiográfico es de 25 milímetros sobre segundo. Esto nosotros lo podemos observar inscrito en el electrocardiograma y es importante porque de aquí se deriva la temporalidad de los eventos y podemos encontrar normalidad o desviaciones de la normalidad de acuerdo al tiempo en el que se suceden los fenómenos. Si nosotros tenemos que el papel corre a 25 milímetros sobre segundo, cada cuadro pequeño, cada milímetro va a corresponder a 0.04 segundos. 5 cuadros pequeños, es decir, un cuadro grande en el papel milimétrico, corresponde a 0.20 de segundo. Por lo tanto, si nosotros queremos saber qué sucede en un segundo, tenemos que contar el tiempo en 5 cuadros grandes. Esto es el fundamento para poder medir temporalmente los eventos que se están sucediendo en el electrocardiograma. Nuevamente, y para recordar, estos son los dos aspectos principales que tenemos que revisar al momento de empezar la interpretación del electrocardiograma: la velocidad del papel, velocidad estándar, 25 milímetros sobre segundo, y el voltaje, 1 centímetro es igual a 1 milivolt. Observen ustedes que no necesariamente la inscripción debe corresponder con las líneas gruesas del papel milimétrico, pero lo que tenemos que identificar es que 10 milímetros correspondan a 1 milivolt. Una vez que tenemos estos dos aspectos ciertos y estamos seguros de que fue bien tomado el electrocardiograma, entonces ahora sí vamos a interpretar. El primer aspecto que vamos a considerar en la interpretación electrocardiográfica es el ritmo. El ritmo normal o fisiológico se conoce como ritmo sinusal y obedece a una secuencia de eventos que deben de llevarse a cabo de manera ordenada para que podamos considerarlo. Primero, el estímulo se origina en el nodo sinoauricular a través de los haces internodales, anterior, medio y posterior. Llega al nodo auriculoventricular, ahí hace un pequeño retraso fisiológico, finalmente se transmite hacia el haz de His, se subdivide en las ramas derecha e izquierda y finalmente llegará al miocardio a través de las fibras de Purkinje.
Para que nosotros podamos considerar como normal esta secuencia eléctrica de eventos, es importante identificar primero la onda P, que explica o da a entender esta activación auricular. Esa onda P precede cada complejo QRS, que en su caso esto obedece a la activación ventricular. Esta P tiene que ser positiva en D1, D2 y D3 y negativa en ABR. El intervalo PR debe ser siempre mayor de 0.12 y menor de 0.20, es decir, más de 3 cuadritos pequeños y menos de 5 cuadritos pequeños. La frecuencia cardíaca va a estar siempre entre 60 y 99 latidos por minuto, considerando que menos de 60 es una bradicardia sinusal y más de 100 una taquicardia sinusal. Revisemos en este ejemplo los criterios que conforman al ritmo sinusal, al ritmo normal. Primero, una onda P que precede al complejo QRS. La onda P es positiva en D1, D2 y D3 y es negativa en ABR. Además, el intervalo PR tiene que ser mayor a 3 cuadritos, mayor a 0.12, pero menor a 5 cuadritos, menor a 0.20. Esto se cumple aquí como criterio. Y además la frecuencia cardíaca, en donde nosotros podemos identificar una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100, 75, alrededor de 68 latidos por minuto. Como vemos en este ejemplo, se cumplen los criterios para considerar ritmo sinusal. El nodo sinusal es la estructura en la cual se forman los estímulos que van a dar lugar a los latidos. Este nodo sinusal fue descrito por Arthur Keith y Martin Flack, por eso se le denomina como nodo de Keith y Flack. Aquí podemos observar cómo es un tejido especializado de conducción que está entrelazado con las fibras cardíacas, que además permite una estrecha comunicación y que los estímulos que se originan en esta estructura marcapasos puedan ser transmitidos de manera muy rápida hacia el tejido auricular, y de ahí se inicia entonces la secuencia eléctrica que va a llevar a un latido ventricular. En esta imagen observamos la secuencia de activación eléctrica durante un latido normal. Evidentemente la secuencia de activación finalmente se traduce en ondas, segmentos e intervalos dentro del electrocardiograma. En este caso podemos observar cómo el estímulo nace o se origina en el nodo sinusal, atraviesa ambas aurículas por los haces internodales, llega al nodo aurículo-ventricular, de ahí a las de His se subdivide en la rama derecha e izquierda y finalmente hacia las fibras de Purkinje. Cada uno de estos pasos, cada una de esta secuencia nos va a explicar lo que sucede dentro del electrocardiograma. Ahora lo vamos a ir identificando poco a poco para que sea mucho más claro. El estímulo entonces se origina en el nodo sinusal y vean ustedes que este estímulo se va a transmitir de manera inicial hacia ambas aurículas a través de los haces internodales. La activación de la aurícula y finalmente la contracción auricular la vamos a mostrar en el electrocardiograma como una onda P. El estímulo se origina en el nodo sinusal, estimula el tejido auricular y finalmente lo que nosotros observamos como resultado de esa estimulación auricular y de la contracción auricular es este primer elemento, la onda P. Para esquematizarlo un poco, quiero mostrarles esta imagen en donde observamos el nodo sinusal y los haces internodales de conducción. El haz de Bachmann, que es el haz anterior, el haz de Benkeback, que es el haz intermedio, y el haz de Torel, que es el haz posterior. Estos haces internodales van a comunicar al nodo sinusal con el nodo aurículo-ventricular y permiten que a su trayecto se estimule eléctricamente ambas aurículas y se genere la contracción auricular. Continuemos el trayecto de ese estímulo eléctrico que se originó en el nodo sinusal. Ya sabemos que a través de los haces internodales estimula a ambas aurículas para que se contraigan
y finalmente continúa su camino hacia la siguiente estructura de relevo, que es el nodo aurículo-ventricular. Es algo interesante hacer notar que en el nodo aurículo-ventricular se genera un discreto retraso en la conducción para permitir un adecuado tiempo de vaciamiento auricular. Este espacio de conducción nos va a dar una característica de una línea isoeléctrica en el registro y que podemos identificar tanto el intervalo que nos habla de la conducción aurículo-ventricular como tal, como de ese pequeño segmento que es esta línea isoeléctrica que representa ese pequeño retraso en la conducción que permite un adecuado vaciamiento de ambas aurículas hacia ambos ventrículos. El nodo aurículo-ventricular es la siguiente estructura de relevo para el estímulo eléctrico. Este nodo aurículo-ventricular fue descrito por Ludwig Aschoff y Tsunao Tawara, de ahí su epónimo, el nodo de Aschoff y Tawara. Estos dos investigadores identificaron esta estructura de relevo que permite que tenga un espacio temporal. ¿Para qué? Para que las aurículas se vacíen perfectamente y los ventrículos se preparen entonces para la contracción. Esta estructura también está altamente especializada para la transmisión del estímulo eléctrico y, como pueden ver ustedes, está íntima y estrechamente relacionada con las fibras musculares circunvecinas. Pues bien, el estímulo eléctrico, una vez que se hace este pequeño margen de descanso en el nodo aurículo-ventricular, está listo para seguir su recorrido hacia ambos ventrículos. La primera estructura en la que ese estímulo continúa se conoce como haz de His. En este momento podemos observar cómo nuestra imagen del electrocardiograma va creciendo. Revisamos ya la onda P, secundaria a la contracción auricular. Tenemos entonces el segmento PR que nos indica ese pequeño retraso en la conducción cuando el estímulo eléctrico hace una pequeña pausa en el nodo aurículo-ventricular y el inicio de la conducción ventricular propiamente cuando el estímulo pasa al haz de His. Lo podemos observar en estas ondas iniciales. En este momento vamos a hablar del complejo QRS. El segundo vector de la despolarización ventricular es el vector de la pared libre. Como vemos, este es el vector eléctricamente más poderoso de los ventrículos y en este caso predomina el izquierdo por la masa muscular que tiene. Este vector de la pared libre nos va a dar una deflexión positiva si es que se acerca al electrodo explorador. Vean ustedes cómo en esta imagen ese vector resultante se acerca tanto a D1 como a ABF. Por eso la deflexión es positiva y al ser un vector de tal magnitud nos va a dar un voltaje amplio porque el músculo ventricular izquierdo predomina y es una cavidad gruesa, por lo menos mucho más gruesa que el ventrículo derecho. Todavía tenemos un vector que nos hace falta, continuemos. El tercer y último vector de la activación ventricular es el vector basal. Este vector nos va a explicar la última porción del complejo QRS. Como pueden ver ustedes, es un vector de menor magnitud y nosotros podemos observar o no la onda S dependiendo en dónde se encuentre nuestro electrodo explorador. En este momento tenemos ya el complejo QRS, que es resultado de los tres vectores de activación ventricular y que es responsable del estímulo eléctrico que va a dar lugar a la contracción mecánica de ambos ventrículos. Hemos revisado entonces cómo a partir de los tres vectores de activación ventricular tenemos una estructura. Tenemos al complejo QRS y lo podemos observar de esta forma, aquí remarcado en color azul. Tres vectores de activación ventricular, complejo QRS. Muy bien. Para entender mejor por qué una deflexión puede ser positiva o negativa en el electrocardiograma, quiero que ustedes identifiquen. Tenemos diferentes electrodos exploradores y tenemos una onda o un vector resultante de despolarización. Si el electrodo explorador está atrás y se aleja de la onda de despolarización, la deflexión es completamente negativa. Si el electrodo explorador está enfrente y la onda de despolarización se acerca, la deflexión es completamente positiva y tenemos una serie de posibilidades intermedias
de acuerdo a qué tan cerca o qué tan lejos esté el electrodo explorador de la onda principal de despolarización. Esto nos permite entender cómo, si nosotros colocamos las derivaciones en diferentes porciones del tórax y del cuerpo del paciente, podemos identificar estos cambios en la deflexión, ya sea positiva o negativa, de acuerdo a el estímulo, de acuerdo a el evento de despolarización. Si se aleja, nosotros vamos a encontrar una deflexión negativa. Si se acerca al electrodo explorador, entonces una deflexión positiva. La despolarización, entonces, implica una descarga eléctrica en el corazón que genera una contracción muscular, un latido. Ese latido tiene que recuperarse y entonces observamos lo que sucede con la repolarización. La repolarización le permite al corazón recuperarse y prepararse para el siguiente latido. La repolarización la vamos a identificar con la onda T fundamentalmente, pero siempre tenemos que observar el segmento ST. Veremos puntos importantes que tenemos que identificar en el segmento ST. Pero la repolarización ventricular fundamentalmente es segmento ST y onda T, como lo podemos ver marcado en el ejemplo. Ahora sí, nuevamente podemos ver la secuencia de eventos que se suceden en cada latido. Como les decía, esta imagen puede verse muy compleja, pero la hemos ido disecando poco a poco para entender cómo es que se forma y cuáles son las ondas, los segmentos, los intervalos que tenemos que identificar. Ahora iremos a explicar cada uno de ellos. Continuemos. La arritmia sinusal puede parecer un término un poco confuso porque a pesar de que el ritmo no es completamente regular, no constituye una patología ni es algo grave. Esta arritmia sinusal generalmente es parte de un proceso de maduración del sistema cardiovascular. Lo observamos frecuentemente en los niños y en los adultos jóvenes y se identifica por una variación en la frecuencia cardíaca menor de 0.16 segundos, pero el paciente tiene que cumplir los criterios para ritmo sinusal. Algo importante es que el intervalo RR se prolonga en la inspiración y se acorta en la expiración. Esta arritmia sinusal es completamente normal. En esta imagen podemos observar un dispositivo electrónico, un marcapasos cardíaco, en donde los electrodos se insertan a través de una intervención en el músculo ventricular y en la aurícula, ambos del lado derecho, y estos dispositivos van a generar ritmos artificiales que se conocen como ritmos de marcapasos. En este electrocardiograma podemos observar las espigas de estimulación eléctrica por un marcapasos cardíaco. Esta espiga precede en este ejemplo al complejo QRS y existen diferentes tipos de marcapasos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Algunos marcapasos que solamente estimulan al ventrículo derecho y otros que estimulan y sensan a su vez tanto a la aurícula como al ventrículo derecho. Revisaremos ahora frecuencia cardíaca. Existen diferentes métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Vamos a revisar algunos muy sencillos que se pueden aplicar directamente al lado de la cama del paciente, pero es importante que entendamos que los eventos tienen que medirse de acuerdo al tiempo y por eso la velocidad del papel es estándar, son 25 milímetros sobre segundo. Si nosotros sabemos que el papel corre a esta velocidad y queremos conocer cuántos latidos existen en 60 segundos, entonces tenemos que dividir esta cifra de 1500 entre el número de cuadros pequeños o 300 entre el número de cuadros grandes. Cada cuadrito a esta velocidad del papel corresponde a 0.04 de segundo. Esto es importante para determinar exacta o matemáticamente la frecuencia cardíaca a la cual se encuentra latiendo el corazón de nuestro paciente. El método que podemos utilizar al lado de la cama del paciente es el de cuenta regresiva, que seguramente tú ya conoces. En este método lo que hacemos es seguir en cuadros grandes la frecuencia a la cual van a estar dos complejos QRS adyacentes. 300 latidos, 150 latidos, al tercer cuadro grande 100 latidos, al cuarto 75, 60, que en este ejemplo esa es la frecuencia cardíaca a la que está el corazón de este paciente.
50, etc. Este método de la cuenta regresiva es sumamente útil, sobre todo cuando vemos un electrocardiograma justo al lado de la cama del paciente. Para resumir, aquí tenemos un trazo electrocardiográfico donde podemos observar cómo a cada cuadro le corresponde esta frecuencia cardíaca en orden decreciente, con la recomendación de contar los cuadritos pequeñitos y luego dividirlos entre 1500 o el número de cuadros grandes y dividirlo entre 300. El fundamento es muy claro, cada 5 cuadros pequeñitos que conforman un cuadro grande miden 0.2 de segundo. Si queremos saber cuántos latidos existen en 60 segundos, tenemos que hacer esta fórmula. De igual manera, si queremos conocer cuál es la frecuencia cardíaca contando los cuadros chiquititos, tenemos que hacer la división, pero ahora entre 1500. Muy bien, ahora tienes los dos métodos más útiles para identificar cuál es la frecuencia cardíaca a la que está latiendo el corazón en el electrocardiograma de tu paciente. ¿Qué hacemos ahora con los ritmos irregulares? Evidentemente no podemos utilizar la misma técnica porque, como su nombre lo indica, en este caso la fibrilación auricular es una arritmia o un ritmo irregular. En este caso nosotros tenemos el cálculo de los 3 segundos. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar cuántos cuadros grandes están en esos 3 segundos. En este ejemplo, 3 segundos son 15 cuadros grandes. Vamos a contar el número de complejos QRS en esos 15 cuadros grandes que corresponden a 3 segundos y finalmente lo multiplicamos por 20 para tener los 60 segundos. En este ejemplo tenemos 3 segundos, hay 5 complejos QRS en esos 3 segundos, lo multiplicamos por 20 y la frecuencia o la respuesta ventricular media de esta arritmia en el ejemplo son 100 latidos por minuto. La secuencia lógica de interpretación, lo siguiente es medir el eje del QRS. Es muy sencillo, veremos a continuación cómo medirlo. La medición del eje eléctrico del corazón deriva de algunas leyes fundamentales que es importante conocer. Sin embargo, en la práctica es algo muy sencillo. La primera ley nos dice, cuando en una derivación bipolar estándar que correspondería a D1, D2 o D3 se encuentra una deflexión isodifásica, es decir, el mismo número de componentes positivos que negativos, entonces el eje eléctrico va a ser perpendicular a esta misma derivación. Y por el contrario, cuando en una derivación unipolar, que son las aumentadas de los miembros, ahí tenemos una deflexión isodifásica, entonces ahí el eje pasará paralelo a la derivación bipolar correspondiente. No se preocupen, vamos a identificarlo paso a paso en los siguientes ejemplos. Para que queden muy claras estas leyes, lo que nos indican es que en el plano frontal vamos a tener estas derivaciones bipolares. Vean ustedes la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. A esto se le conoce como el triángulo de Einthoven. Este triángulo nos permite identificar hacia dónde se dirige el vector de activación principal en el corazón, es decir, el QRS. En este caso, las derivaciones unipolares, como les decía, son las derivaciones aumentadas de los miembros. Brazo derecho, brazo izquierdo y en este caso la extremidad izquierda. Continuemos. Aquí podemos observar la conjunción de esas derivaciones, las derivaciones bipolares y las aumentadas de los miembros o unipolares, y la conformación del triángulo de Einthoven. En el centro podemos observar el corazón y el vector resultante que nos va a permitir calcular el eje de QRS para cada paciente en particular. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Las derivaciones bipolares y las unipolares nos permiten tener una representación de los sucesos que se están presentando en el plano vertical. Esto quiere decir que nosotros vamos a observar los fenómenos vectoriales que se generan por esta actividad eléctrica y los podemos identificar de acuerdo a nuestros puntos de referencia, en este caso D1, D2, D3 y las derivaciones aumentadas de los miembros. El electrocardiograma de 12 derivaciones no solamente se compone de las derivaciones bipolares y unipolares, tenemos evidentemente las derivaciones precordiales, pero como pueden observar aquí en el ejemplo, estas derivaciones precordiales se encargan de decirnos lo que está pasando en el plano horizontal.
En este caso y para el cálculo del eje eléctrico únicamente vamos a tomar como referencia las derivaciones del plano vertical. Continuemos. Para el cálculo del eje eléctrico entonces utilizamos el esquema hexaxial y este esquema hexaxial está conformado por todas las combinaciones posibles entre las derivaciones bipolares y las unipolares. De estas combinaciones podemos observar que existe un círculo en donde vamos a tener la mitad de ese círculo con ángulos o valores positivos y la otra mitad con valores negativos. Evidentemente, nosotros vamos a medir el eje eléctrico en función de las fuerzas vectoriales del corazón. El eje eléctrico normal se considera entre 0 y 90 grados. En algunos textos van a encontrar que desde menos 30 se considera el eje normal, pero para fines didácticos vamos a trabajar con esta idea, que el eje eléctrico normal del corazón, el QRS del corazón, es de 0 a 90 grados. Ahora, vamos a identificar cómo vamos a colocar entonces los vectores para poder identificar cuál es el valor exacto en grados. Para el cálculo del eje eléctrico de manera rápida, generalmente se utilizan estas dos derivaciones, D1 y ABF. Ahora, lo que tenemos que identificar es en dónde vamos a colocar nuestros puntos de referencia para poder ubicar el eje eléctrico en este círculo que ya vimos conforman todas las combinaciones posibles de las derivaciones unipolares y bipolares. A esto le conocemos como el método del paralelogramo. Vamos al siguiente paso. Calculemos entonces el eje eléctrico del QRS en este electrocardiograma. Para hacerlo más didáctico, elegimos este ejemplo que solamente tiene valores negativos en D1, menos 5, ya los contamos, créanme, y valores positivos en ABF, que son 13. Tenemos ya nuestros valores, menos 5 en D1 y 13 positivos en ABF. Ahora, ¿qué hacemos con estos números? Vamos a la que sigue. ¿Recuerdan las cifras? Menos 5 en D1, entonces lo que vamos a hacer es colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en D1 y 13 positivos en ABF. Colocamos los 13 positivos y entonces vamos a tener una intersección. En esa intersección es en donde pasa la resultante de ese vector y nos indica el valor en grados. Lo ideal es contar con un transportador para identificar exactamente el valor en grados del eje eléctrico de QRS. Como podemos ver en este ejemplo pequeño, tenemos la división entre la normalidad de ese eje eléctrico, desviación a la derecha, por el contrario, desviación a la izquierda o una desviación extrema, ya sea a la izquierda o a la derecha, de acuerdo de donde dé la vuelta el vector. Pero es muy importante que ustedes identifiquen que la manera exacta o matemática para calcular el eje eléctrico del QRS es este método del paralelogramo. Continuamos. Calcular el eje eléctrico nos permite inferir o pensar en patologías si es que hay una desviación de ese eje. Ya sabemos que el eje normal es entre 0 y 90. En algunos textos se considera todavía normal entre menos 30 y más 90. Lo que hacemos si identificamos una desviación hacia la izquierda es ciertas posibilidades, cardiopatía hipertensiva o hipertrofia ventricular por alguna otra causa, hemibloqueo de fascículo anterior o la posibilidad de un infarto del miocardio. Si la desviación es a la derecha, evidentemente tendríamos que pensar en hipertrofia ventricular derecha, bloqueo fascicular posterior o alguna sobrecarga de volumen también a nivel del ventrículo derecho. Esto es importante porque conocer las desviaciones del QRS nos permite identificar hacia dónde se están moviendo las fuerzas eléctricas dentro del ventrículo de nuestro paciente. Continuamos. 6 derivaciones restantes corresponden al plano horizontal. Estas son las derivaciones precordiales, como ustedes pueden ver en esta imagen, que se van a localizar a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal con las referencias anatómicas que conocemos. Adelante.